concisa y clarísima. A continuación va a intervenir Rafael Morán Rumoroso, viejo conocido de la casa. Tiene 2 libros sobre la Universidad Laboral de Gijón. El primero lo presentamos hace 3 años. La Universidad Laboral de Gijón, su monumental contenido en obras de arte. Gran formato, donde cuenta, es un periplo, es un viaje desde el patio corintio, desde la entradona a lo largo del edificio. Y el año pasado, a finales, presentó el segundo tomo, presentamos la asociación, el segundo tomo, Universidad Laboral de Gijón, un conjunto de arquitectura y arte. Otro libro importantísimo, una cuidada edición, y merece la pena verlo porque tiene cosas importantísimas y nos descubre cosas importantes. Bueno, está un poco, iba a decir que obsesionado con Deli Tejero, otra artista zamorana, que hizo obra para la Universidad Laboral y para otros centros y otras pinturas, pintaba y decoraba y de todo. Y va a hacer un estudio exclusivo sobre ella. No resto más tiempo. Rafael, es tuyo. Lo que vamos a hablar ahora es de cómo se construyó la Universidad Laboral arquitectónicamente. No vamos a entrar a eso, sino que voy a tratar de una forma resumida y corta y ajustándome al tiempo que nos da, de cómo se hizo esta Universidad Laboral. En principio, ya nos habló Belén que el primer arquitecto que hubo en la Universidad Laboral fue su padre, Belén Rodríguez de la Puente, que procedente del Servicio Militar de Construcciones, que en su momento cualquier obra de tipo representativo, tipo la laboral, tenía por ley que pasar por el Servicio Militar de Construcciones, comenzó con el primer proyecto, que fue la granja agronómica, que conocemos hoy, que son todos los establecimientos que pertenecen a la Universidad de Instancia Española y a todo lo que es el INTRA, la parte del INTRA. Todo eso fue realizado exclusivamente con un proyecto de Pedro de la Puente, porque, vuelvo a decir, fue el primer arquitecto. Nos acaba de comentar que, por diversos motivos, en el año 47 se sale del Servicio Militar de Construcciones, lo comunica al señor Carlos Pinilla, el señor Carlos Pinilla le pregunta, le dice: propóngame usted qué arquitectos podían ser. El señor de la Puente le propone 3 arquitectos, concretamente, de los cuales sale elegido Luis Moya, que se hace cargo en ese momento, o con el nombramiento de director de la obra, teniendo en cuenta que, a petición de Carlos Pinilla, si no me equivoco yo, le ruega que se incorpore al equipo el señor Pedro de la Puente, y a su vez el señor Moya propone a su hermano Ramiro Moya, que era compañero de estudios y compañero de curso exactamente de Pedro de la Puente, de ahí el buen entendimiento que hubo desde el principio hasta el final. Posteriormente se incorpora a este equipo un buen amigo del señor Moya, que era el señor Huidobro, Enrique Huidobro, pero por diferencias o motivos realmente no desconocemos, pero bueno, oficialmente se desconocen, pero se dijo que, en primer lugar, el señor Huidobro no estaba en absoluto de acuerdo con el excesivo clasicismo que Luis Moya quería dar tanto a la Universidad de Gijón como a la Universidad de Zamora. Seguramente también hubo alguna otra discordancia con los otros 2 arquitectos, porque, insisto, en la laboral hubo 3 arquitectos: el señor Luis Moya como director de la obra y arquitecto, y Pedro de la Puente y Ramiro Moya.
El señor Huidobro sale en el año 49 y este es el equipo que queda para empezar a confeccionar en el año 47 lo que iba a ser la futura universidad laboral, que en principio, como todos han oído aquí, primero fue un orfanato, la previsión era de ser un orfanato minero. Eso cambia a universidades laborales y en el año 50-51, ya sale el decreto de las universidades laborales y en el año 48, en abril del año 48, comienza a realizarse las obras de la universidad laboral. Bien es cierto que entre el 46 y el 48 hubo grandes problemas en la compra de terrenos en el Valle de Somió, Somió que Abueñes, está dividido entre las dos parroquias, sobre todo con los colonos que estaban en los terrenos, y eso paralizó las obras durante 2 años, según ayer nos expresó el señor Viejo, que está aquí presente, buen historiador. Hubo grandes problemas con esto, de ahí que hasta el año 48 no pudiesen comenzar realmente con las obras. En el año 48 se comienzan estas obras y posteriormente, en el año 50, en febrero del año 50, se contrata a 3 arquitectos más para poder acelerar el curso de las obras. Estos arquitectos eran una señora, María Juana Don Cañón, su marido, López Mateo, y Luis García Amorena Marín, que fue un tercer arquitecto que parece ser, no está documentado, pero parece ser que fue la persona que hizo el cálculo matemático de la cúpula de la iglesia. Curiosamente, el señor Amorena no figura en la exposición del ayuntamiento, que ahí abajo aparece, no figura para nada, pero fue un hombre importante porque fue el que hizo el cálculo de la cúpula, aunque no existe ningún documento que lo atestigue, pero suponemos que la familia del señor Amoreva tiene documentación suficiente que pueda demostrar que él fue el que hizo esos cálculos. Estos 3 arquitectos fueron arquitectos contratados a sueldo, así como los 3 arquitectos oficiales cobraban por honorarios del Colegio de Arquitectos, facturaban por honorarios del Colegio de Arquitectos. Estos otros 3 arquitectos cobraron un salario de 2.500 pesetas exactamente durante 1 año y medio, no llegó a los 2 años, y estuvieron ahí trabajando, teniendo en cuenta que María Juana Montañón era una señora que acabó su carrera, creo, en el año 49 y trabajaba ya, o era becaria en el estudio de Luis Moya, ya era una vieja conocida de Luis Moya. Hay una cierta leyenda porque documentalmente no está puesto en ningún sitio, no hay escritos, no hay ninguna referencia oral que diga que la señora Juana Dontañón diseñó el Paraninfo o las Clarisas. Solo hay un parece ser, y como tal lo dejo ahí. Yo no digo ni lo miento ni lo desmiento, no lo sé porque no hay ningún documento que esto lo justifique, pero ahí se puede quedar el tema. Es muy importante hablar del señor de la Morena, es el tercer arquitecto, y nos gustará, estamos investigando de una forma u otra a ver si lográbamos hacernos, por curiosidad, los cálculos que sirvieron para hacer el cálculo de la famosa bóveda de la que luego hablaremos. Por otra parte, a partir del año 49, pero su contrato es del año 50, se incorpora un arquitecto director a pie de obra, que es el señor don José Cantelli. El señor José Cantelli se le contrata para ser director a pie de obra para controlar el desarrollo de todas las obras y además firmar las certificaciones que se iban realizando por parte de las diversas empresas constructoras. No nos olvidemos que había una serie de empresas constructoras que trabajaban y por obra hecha, obra facturada, obra que oficialmente cobraban. No en tiempo real, pero bueno, quiero decir que finalmente lo cobraron.
hay que insistir, porque hay como ciertas leyendas, que los diseños de los proyectos siempre fueron de Luis Moya, Pedro Rodríguez de la Puente y Ramiro Moya. Todos, de los 16 proyectos que existen en la laboral de las diversas partes, digamos que un tercio fue hecho por el señor Luis Moya en su estudio y 2/3 aproximadamente, esto habría que matizarlo, fue hecho por Pedro Rodríguez de la Puente y Ramiro Moya en sus estudios. Son, digamos, proyectos independientes. Por decir, siempre, no nos olvidemos, bajo la dirección y control de Luis Moya. En este punto quería hacer un pequeño comentario, básicamente, sobre una figura muy importante que existió en la Universidad Laboral, que es muy desconocida por la gran parte de la gente que se dedicó a la laboral, que es el primer rector, el señor padre Valentín García. El padre Valentín García, que fue nombrado rector a efectos educativos, fue un jesuita que procedía de la Universidad de Lovaina. Como saben ustedes, los jesuitas en época de la República fueron expulsados de España y gran parte de ellos fueron a parar a Bélgica, a la Universidad de Lovaina. Este jesuita, que era amigo de Girón de Velasco, del ministro, porque fue compañero de curso, de escuela en Valladolid, llamó la atención de Girón, se lo trae porque además tenía un añadido. El añadido es que era un buen conocedor de la escuela o de la Universidad del Trabajo, que estaba en Charleroi, en Bélgica, universidad de corte socialista y laica, básicamente. Pero no nos olvidemos que los jesuitas eran personas listas, inteligentes y no, digamos, estaban siempre con el punto tecnológico adecuado. El padre Valentín García se hace cargo de los cursos de la laboral en el año 54, pero no sé si lo sabe la gente, pero ya en la laboral empiezan los problemas económicos no en el año 57, sino ya en el año 54. El padre Valentín García, no sé por qué motivo, al final toma el mando de la laboral, se hace consejero delegado, gerente, rector, bueno, cubre todas las... Y ya en el año 54, él ya tiene conversaciones con el director general de modalidades laborales, que eran los que aportaban los dineros a la laboral, diciéndole, oiga, o nos envía dinero o realmente en el 55 no podremos poner en marcha la universidad laboral como tal. El director general de mutualidades le contesta que de acuerdo, pero que están aportando mucho dinero porque a la vez se estaba desarrollando la Universidad de Sevilla, la de Córdoba y la de Tarragona, y que tuviese paciencia. Pero vuelvo a decir, las necesidades económicas ya en el 54 ya existían, no en el 57 cuando destituyen a Girón de Velasco, precisamente en parte por estos motivos económicos. Pero en el 54. Por tanto, este hombre, me gusta hacer esto porque fue el alma mater que si no hubiese sido por él, la Universidad Laboral, yo estoy absolutamente convencido, en el año 55 se para, se queda y no arranca. Gracias a él y al haber trabajado más horas que el reloj y haber puesto una dedicación a eso, fue el que realmente luchó por traer dinero, por pagar a los constructores, por pagar todo lo que había que pagar, no nos olvidemos, entre 80 y 100 millones de pesetas de aquel entonces, en el que era el que trataba con los arquitectos. De hecho ya las cartas que conocemos todas se dirigen al padre Valentín García, todos los artistas que trabajaron y que luego hablaremos en la Universidad Laboral, pues también se dirigían al padre Valentín García, que estuvo hasta el año 61 en la Universidad Laboral, que en el 61 cesa y es sustituido por un nuevo rector también jesuita,
Quiero hablar de él porque es una figura muy importante que lo desconoce mucha gente. Y un hombre de tal integridad, no nos olvidemos del año 54 55, cuando Francisco Franco Bamonde, que era el dictador regente en España, era el todopoderoso, pues en el año 57, la señora doña Carmen Polo de Franco, a través del gobernador de Asturias, que en aquel entonces era Marcos Peñarroyo, tenemos el documento original, se dirige al padre Valentín García pidiéndole el acceso a la laboral para un alumno. Este hombre, que yo le asumo un gran valor, que hay que tener un valor enorme para que en los años de más poderío de la dictadura en España se atreva a denegarle la plaza a la mujer del generalísimo Franco. Se la deniega por escrito, diciendo que no era de su competencia y que se dirigiese al director general de Mutualidades. Por eso quise dedicar este aparte del padre Valentín García, que para mí es el personaje más importante de la Universidad Laboral, que sin él la laboral hoy no sería lo que es. Bueno, ahora vamos a seguir con lo que es la arquitectura. La obra de la Universidad Laboral, que no nos olvidemos, es la mayor obra construida en España, 270.000 metros cuadrados, solamente ha sido superada hace muy poco por el aeropuerto de Barajas. Es una obra absolutamente inconclusa, inacabada. Esa obra no se ha acabado nunca. Y a la vez, jamás de los jamases fue inaugurada. No se inauguró para nada. Empezó a funcionar y ahí hasta el día de hoy. No fue inaugurada y, por decir, está absolutamente inacabada. Hay muchas partes que todavía no se han acabado. En el año 57, como saben, deponen a Girón de Velasco como ministro y el nuevo ministro que entra inmediatamente, por las presiones que tiene básicamente de los nuevos gobernantes procedentes del Opus Dei, que ya en aquel momento ya el gobierno de Franco hubiese nombrado, paralizan las obras. No paralizan el chorro de dinero que venía a la obra de la laboral, y el ministro lo que hace es parar, decir, hasta aquí hemos llegado, acabamos lo que está empezado, pero todo lo nuevo no se hace. Y ese es digamos, el motivo de la situación actual. O sea, voy a decir, en el 57 se para hasta donde estamos, acabamos lo que hay empezado, pero todo lo que había que por hacer, que luego hablaremos de todas las partes inacabadas, quedan sin hacer, y eso prácticamente hasta el día de hoy. Hay que decir en este sentido que Luis Moya dispuso de una ocasión única y yo creo que irrepetible. O sea, la ocasión que tuvo Luis Moya para hacer la obra en Gijón ha sido única y no creo que se vuelva a producir, al menos yo no creo que la vaya a ver en toda la historia, salvo un elemento como puede ser el aeropuerto de Barajas o el aeropuerto del Prat o algo similar, ¿no? Luis Moya, que siempre le acusaron de esta oportunidad, siempre dijo que la vida está formada, y son palabras textuales de él, de parte de azar, parte del destino y parte de la buena voluntad del interesado. Él siempre decía que en esta vida hay que tener suerte, y él la tuvo, y la aprovechó, la ocasión la aprovechó bien aprovechada. Como saben, Luis Moya era un arquitecto eminentemente tradicionalista. No quería saber nada con todas las corrientes arquitectónicas modernas que venían a España procedente ya de Europa. Eso hizo que en el año 55, creo recordar, le hiciesen una sesión crítica otros arquitectos compañeros, donde, bueno, menos bonito le dijeron de todo. Él salió airoso de eso porque él estaba convencido que la nueva arquitectura no aportaba nada, que aportaba funcionalismo y casas baratas, porque no nos olvidemos que Luis Moya siempre valoraba mucho la parte humana del hombre. Y él pensaba, yo creo que se murió pensando, que la arquitectura clásica que él hizo era
lo válido en arquitectura. De hecho, nunca cedió en ese terreno, nunca cedió ni un palmo. Y vuelvo a decir, en la sesión crítica del 55 le dijeron de todo. Quiero recordar que el arquitecto don Juan Corominas de Gijón, que fallecido ya y que fue jefe mío, yo trabajé con don Juan Corominas 5 años, en esa sesión le dijo que se pensaba que los alumnos iban a venir en cuadrigas romanas a la laboral, para decirle. Creo que fue Gutiérrez Soto que le dijo que el autobús ya se lo hubiese pasado hace mucho tiempo y demás, ¿no? O sea que tampoco lo tuvo fácil, pero bueno, el proyecto siguió para adelante. Hay que tener en cuenta que Luis Moya solo entendía como la arquitectura clásica, que no nos olvidemos que es la arquitectura griego-romana, era la única válida. Y por otra parte, él tenía un referente importante, que era el Escorial. Las formas herrerianas y el estilo neo-herreriano, que no solamente a él, sino que al señor, el arquitecto Zuazo, que en tiempos de la República, con Indalecio Prieto, construyeron el Ministerio del Aire, los nuevos ministerios, se basaron siempre en la obra del Escorial. Y la obra del Escorial es una obra hecha básicamente a la antigua, con muros, con vigas de carga y con vigas de madera, no había hormigón todavía. Pues esa misma teoría llegó hasta el mundo, porque no nos olvidemos que cuando se hizo la laboral, en España no había cemento, no había hierro, había deficiencia de muchos materiales, a pesar de que en un primer momento la laboral empezaron haciéndolo muy artesanalmente, y luego tuvieron ciertas dotaciones de hierro y cemento que les permitió hacer ciertas cuestiones especiales. La laboral no tiene un estilo concreto, es un conjunto de estilos. Modernamente se dice que es una construcción ecléctica, ¿no? Una mezcla de muchas, ¿no? Y en la laboral, efectivamente, hay una parte muy importante que es clásica, es griego-romana, pura y exclusivamente. Lo que pasa que también hay una parte renacentista, como es el patio, hay partes barrocas y hay también partes hispano-musulmanas, que luego hablaremos de ellas. Tenemos ejemplos claros como la fachada del aula magna, que claramente es una fachada helenista. Helenista, es decir, son todas las arquitecturas que vienen procedentes de lo que antiguamente era el Asia Menor, que hoy ocupa parte de Turquía, del Asia Menor. Y entonces, la entrada, por ejemplo, del arco es puramente románica, es la reproducción del arco triunfal romano. El exterior de la iglesia claramente es un exterior puramente barroco, mientras que en el interior es un estilo puramente bizantino. Si vemos en Oriente muchas iglesias, son prácticamente de estilos muy similares. La cúpula, lógicamente, es oriental, es una cúpula muy oriental, y el patio central es claramente un patio absolutamente renacentista. ¿Cómo se hizo la Universidad Laboral? En un momento determinado, Luis Moya, tengo que decir, la Universidad Laboral es una construcción quizá la más moderna, modular, y que se hizo todo en base a un módulo determinado. Luis Moya creó un módulo de 240 por 240 metros, y en base a ese módulo fue reproduciéndolo constantemente y así fue haciendo crecer toda la laboral de tal forma que todo obedece a lo mismo. ¿De dónde salió ese módulo? Pues ese módulo relata personalmente Luis Moya que en una obra que hizo en el año 42 en Madrid, que no tenían de nada, encontraron en el propio terreno que iban a construir unos raíles de tren, unas vigas metálicas de tren, ¿no? Como en la construcción en aquel momento eran muros de carga, eran vigas
y luego bovedillas, sean bovedillas llamadas o bovedillas ya prefabricadas, pues no sabían cómo hacerlo y hicieron un cálculo separando esas vigas de hierro entre los muros de carga y detectaron los cálculos que daba una medida aproximada de 2,25, les daba el cálculo. Estuvieron estudiando estas medidas y vieron que en América, en la América antigua, partían de un módulo de 8,15 pulgadas inglesas, que a 30 centímetros es el equivalente de 2,40, y él dijo, bueno, pues pongamos 2,40 por 2,40. En base a eso, todos los planos que tenemos, que disponemos y que, bueno, nos sobran con todo lo que hay, están reticulados, cuadriculados con el módulo de 2,40 por 2,40. Y es como un puzzle, ahí fue poniendo sus cosas. Por ejemplo, los dormitorios individuales tienen una superficie de 5,78 metros, que es la multiplicación de 2,40 por 2,40. Las naves de talleres tienen 9,60 metros de alto, que son 4 veces 2,40, y tienen 19,20 de ancho, que son 8 veces el módulo de 2,40. El reloj, que está ahí, que todo el mundo dice está ahí, pues el reloj está a 48 metros de altura, que son 20 veces el módulo. 2,40 por 20, 48. Tiene un diámetro de 3,6, que es 1,5 veces el módulo. Los ejes de la iglesia, los ejes exteriores son prácticamente de 40,8 metros por 25,2, que son 17 y 10 veces el módulo. Por otra parte, la elipse interior, digamos, lo que recoge a los 20 arcos cruzados, tiene 31,2 metros por 19,2, que curiosamente son 13 veces el módulo y 8 veces el módulo. El mirador, donde se sube en el ascensor y donde sale allí y ve todo Gijón, está a 107,8 metros de altitud, que si restamos la altura sobre el nivel del mar del patio de 40,6, estamos hablando de 67,2 metros, que curiosamente son 28 veces el módulo. La anchura de la torre es de 12 metros, claramente 5 veces el módulo. Y los últimos tramos cuadrados de la torre son de 7,2 metros, que son 3 módulos, y los tramos cilíndricos son de 4 y 8 metros, que son 2 y 2,4 metros. O sea, es decir, todo en la laboral está absolutamente relacionado con el módulo de 2,40 por 2,40, porque yo siempre lo defino como un proyecto modular, que actualmente se utilizan mucho los módulos y en el prefabricado se utiliza. Pues en ese caso, el conjunto de arquitectos que trabajó, todo lo basó en este módulo, todo lo hizo en base a eso. No nos olvidemos que Luis Moya era un hombre que, vuelvo a decir, el Escorial le obsesionaba. Y el Escorial, según él, está relacionado directamente y está modulado con las divinas proporciones del hombre. El sistema métrico decimal no le encajó nunca muy bien porque creado en la Revolución Francesa está relacionado con la circunferencia de la Tierra, no con las proporciones divinas del hombre, que es otra historia, ¿no? En este tema, Luis Moya le gustaba mucho utilizar el número áureo. El número áureo es un número matemático constante que se ha utilizado durante la antigüedad muchísimo y hemos visto en dos planos concretamente, en uno de la iglesia, el I-53, que a mano hecho por, supongo, que es Luis Moya, no sé si será Pedro Rodríguez o Romero, hay una división en la que dividen exactamente la cota larga del linternón por la cota corta y, curiosamente, sale 1,618 con más números, que es el número áureo. Vuelvo a decir, hay dos planos más donde figura, sobre todo en la iglesia, que digamos la iglesia como obra más monumental, ahí sí que lo utilizan en la cúpula. Y vuelvo a repetir, no era muy amigo del sistema métrico decimal. Él todavía pensaba en el pie, en el codo, en la pulgada, en una serie de medidas antiguas. Bueno, esto es un poco en el cómo se hizo.
¿Por qué se situó la Universidad Laboral donde está? En la elección de la situación, que como saben está en lo que se llama el Valle de Candanal, que está a caballo entre Somió y Cabueñes, hubo varios factores favorables para la elección. El primero fue que el plan urbano de Gijón de aquel entonces tenía previsto crecer hacia el oeste, digamos hacia lo que es la Calzada, Tremañes y toda esa variante, y también hacia el suroeste, Montevil, Viesques, todo eso. Y en ese plan urbanístico la frontera la marcaba el río Piles. Por lo tanto, de ahí hacia todo lo que es la laboral, eso estaba vacante, no entraba dentro del plan urbanístico de aquel momento. Por otra parte, todos estos terrenos estaban muy cerca de Gijón. Había una proximidad que era fundamental para la Universidad Laboral a talleres y a fábricas, que en aquel momento Asturias y Gijón concretamente estaba lleno de fábricas, de talleres en números enormes, ¿no? Por otra parte, entroncaba muy bien con el sistema vial de la carretera de Villaviciosa a Ribadesella. Y además hubo otro factor también que estudiaron en su momento, no sé por qué, desconocemos por qué se hizo, pero sí que se hizo la proposición de enlazar el tranvía que llegaba a Somió, con un trayecto muy pequeño, seguir la vía del tranvía de Gijón y llevarlo a la Laboral. Fue otro de los factores, este conjunto, el plan urbanístico que lo permitía, la cercanía, los talleres y las fábricas, y digamos, la proximidad a la carretera de Villaviciosa-Ribadesella fue fundamental en esta elección. Como saben, ahí se compraron, me parece que son 388 hectáreas de terreno, con toda la problemática que nos explicó ayer el señor Viejo en la conferencia que nos dio, pero al final se compraron, digamos, yo diría que toda la zona de Somió-Cabueñes era propiedad de la Universidad Laboral. ¿Por qué la Universidad Laboral está de espaldas a Gijón? La entrada principal está de espaldas a Gijón, que ha sido muy debatido. El motivo fundamental fue la protección de los vientos del noroeste, lo que en Asturias llamamos el viento gallego, el gallego, que es el duro y el complicado. Eso fue un factor muy importante. No nos olvidemos también que para construir la Laboral, dentro del proyecto, la carretera antigua de Villaviciosa se desvió. O sea, una vez los arquitectos, los tres, decidieron que la entrada tenía que ser al este, no al oeste, obligaba a que la fachada sur prácticamente quedase en paralelo a la carretera antigua, carretera Villaviciosa, para lo cual desviaron en su momento la carretera, la ampliaron, la desviaron no sé cuántos metros hacia afuera, con el fin de que la gente que procediese de Gijón y viniese por la carretera viese a su izquierda toda la Universidad Laboral en esa fachada imponente sur que ofrece y que además, como los terrenos estaban, digamos, en un altozano, que se dice en castellano, provocaba un efecto de un monumento. Venía sobre aquel alto, aquel pedazo de edificio que estaba ahí y presentaba una imagen que es la que se presenta actualmente. O sea, no hubo ninguna intención de poner la puerta cara a Gijón para darle la espalda a Gijón. No. Había unas razones muy claras y que después de 75 años siguen quedando claras, que fue acertadísimo la solución. Vamos a ver, después de esto, la idea de Moya y de los dos arquitectos que con él formaban el triunvirato de Moya siempre tuvo la idea de hacer una ciudad creada a través de la plaza. Como saben, básicamente en Castilla existe la plaza y todos los edificios que están alrededor, el ayuntamiento, los bares, pues
la configuración del laboral, todo está circunvalando o está pegado, todos los edificios, todo va a confluir en esa famosa plaza, la plaza del pueblo, pues en la plaza de la laboral, ¿no? Es una reproducción, yo diría, del sistema castellano, porque en Asturias el sistema no era ese. En Asturias estaban las aldeas, y las aldeas son casas sueltas y hórreos en Asturias. Y lo que llamaban las villas, porque no había ciudades en Asturias, las villas, la villa de Gijón, la villa de Luanco, la villa de Avilés, etcétera, etcétera, ¿cómo se constituyeron? Pues a través de una carretera donde se iban pegando las casas y luego, dentro de eso, había una gran finca, hay quien lo define como un castañero, donde se celebraban las romerías, que habitualmente estaba al lado de la iglesia, que ese castañero y la iglesia eran los que hacían el conjunto de casa. Era lo clásico urbanístico en Asturias, que no es lo que Moya hizo en la Laboral. Moya copió el modelo castellano de plaza y los edificios pegados a la plaza. Que no nos olvidemos, fue lo que hicieron los conquistadores españoles en América. El que visita Lima o visita Ciudad de México, o visita, la configuración de toda la arquitectura castellana ahí es similar. No. Hubo una cosa fundamental en la Laboral que fue el clima lluvioso que había. En aquel entonces, y yo lo voy a decir porque era un crío pequeño, pero yo recuerdo que en Gijón, en los años 40 y tantos, yo nací en el 47, pero bueno, en el 50 llovía todos los días y alguno más. Y yo recuerdo que los zapatos eran de goma, que los podía de goma, y se utilizaban los impermeables, era algo. Entonces, el clima de Asturias impuso lo que dice, creo que lo dice el padre de Belén, dice, impuso una defensa ante la naturaleza. Había que defenderse de esa naturaleza, ¿no? Tuvieron que diseñar ventanas más pequeñas y todos los desplazamientos que haces a través de la Universidad Laboral están todos a cubierto. Puedes andar por toda la Laboral a cubierto sin que te afecte la lluvia. Por ejemplo, en Madrid hay grandes campus universitarios y hay universidades laborales, concretamente Sevilla, Córdoba y Tarragona, que fueron las que primero empezaron, donde se construyeron a base de pabellones sueltos. ¿Por qué? Porque la climatología de Córdoba, de Sevilla o de Tarragona favorece ese tipo de construcción. Hay algo que me apunté aquí para poder hablar. Siempre se dice de los condicionantes que tuvieron los arquitectos para construir, las imposiciones que le debieron poner políticamente para construir. Según el señor Luis Moya, según el señor Rodríguez Lapuente y el señor Ramiro Moya, a ellos nadie les puso ningún condicionante a la hora de diseñar y de construir. Es más, dicen, no hubo presión política ninguna e hicimos absolutamente, y palabras textuales, lo que nos dio la gana. Y quiero dejarlo claro para que no hubo ni presiones de políticos, ni partidos, bueno, partidos no había, de Falange, no. A ellos les dejaron hacer lo que quisieron. Pasado esto, vamos a seguir entrando un poco en la Laboral por lo que se llama la fachada lateral de entrada, donde está la puerta de entrada, que viene uno por la carretera Villaviciosa, gira 90 grados, hoy en una rotonda, antes 90 grados, y sube. En esa parte, que es la parte este, la parte oriental, hay una concepción asimétrica, arquitectónica, tanto en longitud como en altura. Hay dos fachadas que presentan dos sistemas diferentes, son diferentes absolutamente. Tiene un aspecto moldurado, tosco, de piedra arenisca, con un color marrón de la piedra arenisca, y están, digamos, las fachadas están rotas para evitar que el agua corriese por la fachada. El agua se rompe, cae dispersa y no corre por las fachadas.
yo creo que esa fachada, que bueno, es inevitable verla, porque cuando uno aparca el coche y va hacia la Laboral, ve el arco y ve las dos fachadas, esta de una manera y esta de la otra. Bien. La puerta principal, ese famoso arco romano, ¿no? La verdad es que es un arco romano, pero da la impresión que es una arquitectura medieval, más bien germánica o de tipo oriental, ¿no? No obstante, es una puerta arco de medio punto que, vuelvo a decir, siempre está referenciada a lo que es el arco del triunfo romano. No se olviden, los romanos para cualquier cosa hacían un arco del triunfo, y en España, en las diversas calzadas romanas que existen todavía, existen arcos, como el arco de Bará en Tarragona y algunos más, que representan exactamente lo mismo. En la memoria del proyecto dice que la torre puerta tiene que ser de dimensiones enormes, como corresponde al edificio, y su emplazamiento está cubierto perfectamente, apartando de los vientos molestos, lo que no ocurría si la girásemos hacia Gijón. Bien, una vez pasamos este magnífico arco, nos encontramos dentro de lo que es el atrio corintio, otra obra arquitectónica, bajo mi punto, magnífica. No nos olvidemos que en Europa hay muy pocos arcos corintios conocidos. Está el arco corintio de Gijón, y creo que en Copenhague está la Jefatura Superior de Policía o de Seguridad, que tiene otro arco. Lo que pasa es que es circular, pero es un arco. Los arcos corintios eran zonas de reunión, eran arcos con patios abiertos al aire, igual que era el de Gijón, que en el 2005 fue cubierto, y yo espero que un día se caiga o que alguien políticamente diga que lo hay que retirar, para que vuelva a recuperar el orden. En la Universidad Laboral, no nos olvidemos que ese arco, que está compuesto por 10 columnas impresionantes de 10,5 metros de altura, y que tiene un acabado en piedra con unas gárgolas que dejaban caer el agua al patio, ese agua se recogía en una especie de sifones que había, ese agua se mandaba directamente por una canalización a lo que es la fuente que está en los jardines, que recogía el agua y la repartía a los diversos jardines. O sea, estaba perfectamente estructurado y tenía que caer el agua. Claro, llovía, caía el agua, pero no nos olvidemos que cuando entra a la labor uno entra cubierto, entra por el lateral de las columnas, sigue, sale y sigue por los pasillos. Por lo tanto, yo creo que es algo excepcional que tenemos en Gijón o en Asturias, pero que no existen en muchas ciudades de Europa. Bueno, no existen en muchas, no, existen muy pocas. Y yo creo que es una maravilla, o es un verdadero espectáculo. Vuelvo a decir, la única mancha que tiene es que un arquitecto genial, el cual conocí personalmente, pues le dio por cubrirlo, ¿no? Porque, según me dijo a mí personalmente, cuando yo le dije, oiga, esto es inapropiado, dice, oiga, ¿usted se ha enterado de que en Gijón llueve mucho? Digo, hombre, mire si me he enterado, que yo soy de Gijón y usted es de Madrid. Fíjese usted la diferencia, ¿no? Pero bueno, el único parámetro que le doy es que en Gijón llovía mucho y tapó el atrio corintio. En ese atrio corintio magnífico hay unas obras de cantería absolutamente excepcionales. En este acto también quiero aclarar un tema que mucha gente no sabe, que la obra de cantería en la Universidad Laboral es algo que se hizo, que yo creo que es irrepetible, no se volverá a hacer. Han intervenido un montón de canteros y han hecho a mano, todos los trabajos que hay en la universidad están hechos a mano absolutamente en los talleres que se quedaron aquí, y que yo creo que son dignos de ver, ¿no? Lo que pasa es que los guías que enseñan Laboral no paran en estos detalles, pero son realmente, yo voy a decir, las gárgolas de recogida de agua que vierten al patio en el atrio corintio, a mí me tienen enamorado.
es una obra de arte increíble, que yo, hombre, supongo que todo se puede hacer modernamente, pero que son bastante irrepetibles, porque no se fueron hechos una a una y a mano. Hay que aclarar que toda la piedra de color gris, suelos, columnas y todo lo que hay de color gris, vino que ahí hubo, antiguamente había una cierta mala información, todo vino de un pueblo que hay en la provincia de Ávila, que se llama Mincorría, y toda la piedra que vino de color gris, vino todo de Mincorría. Lo que es granito rojo, de color rojo, columnas y que hay en la Laboral, vino todo de Porriño, en Pontevedra. Y toda la piedra arenisca salió todas las explotaciones que había en Quintueles, básicamente las que estaban muy próximas a la playa de la Ñora. Tenían una calidad especial que no tenía en otras canteras de arena. Y todo salió de ahí. Incluso, creo recordar, que el patronato compró algunas fincas que tenían canteras de eso para hacer la explotación de la cantería de piedra arenisca. La Gran Plaza, esa gran plaza que accedemos a través de ese atrio corintio y a través de, a través de ese patio y con una entrada excéntrica, no está, podía haber desplazado la entrada al centro y entrar a la puerta, no, la ha desplazado excéntricamente. Supongo que ya el equipo arquitecto lo hicieron adrede, pero lo que está claro es que a través, saliendo del atrio, entrando de ese arco monumental y llegando ahí, realmente se tiene una observación sobre toda la plaza enorme, el aula magna, la iglesia, la torre, el edificio de dirección, el edificio del patronato, etc. Este patio, por decir, que conceptualmente fue diseñado y construido como el eje central. A través del patio central de la Laboral se distribuye uno a todos los sitios. Va y viene para todos los sitios. Y así fue expresamente diseñado. Ahí confluyen, en el patio confluyen todos los edificios, todos van a parar ahí. Vamos a seguir con la iglesia, que quizá es la gran obra de la Universidad Laboral. La iglesia es un elemento excepcional, es un espectáculo en su conjunto. Por decir, está en la parte más destacada de la Laboral. O sea, por decir, uno entra y lo primero que ve, se enfrenta, es a la iglesia. Parece ser que esta disposición ya tiene antecedentes en Italia y sobre todo en Florencia. En Florencia casi todas las iglesias están de forma excéntrica a los sitios por donde se accede a ellas. Esta iglesia, no nos olvidemos que fue calculada para 1000 alumnos, 250 profesores, en buenas condiciones de visibilidad y sobre todo de acústica. En aquel momento no había los elementos megafónicos que hay en la actualidad. Hemos vivido un caso de esa acústica clarísimo, y aquí el señor Nevares y el señor Cambró, que estuvimos presentes, en la reinauguración, cuando abrieron la iglesia hace muy poco, una vez restaurada, y yo personalmente, y todos los que estábamos alrededor, o mucha gente consulté, el discurso que dio el señor Barbón y la señora consejera no lo entendió nadie. Bueno, ¿qué dijeron? No lo entendió nadie. Sin embargo, cuando apagaron toda la megafonía y un coro procedente del Conservatorio de Música, que está en la Laboral, dio un concierto, la audición fue espectacular, fue realmente un espectáculo, lo que demuestra que la acústica de la iglesia es perfecta. Vuelvo a decir, con micrófonos y altavoces, nadie entendió lo que dijo el señor Barbón ni la señora consejera. Sin embargo, se puso el coro a cantar sin micrófonos y sin altavoces y se escuchó con una perfección
bueno, inenarrable, un espectáculo. Vuelvo a decir, la iglesia estaba previsto para 1200 años. Hay que tener en cuenta, y supongo que aquí, antiguos alumnos que hay aquí, y Manuel Nevares, el presidente y tal, el cura de la iglesia hablaba patrón y me parece que, según me dicen los antiguos, se oía perfectamente. ¿No? Pero había megafonía por lo menos del 71 para acá. Bueno, vale. Había megafonía. Y el 71, bien. El otro día colocaron una megafonía de Chichinabo que no se podía... Pero sí Bueno. había megafonía, pero si hablabas con claridad también se te entendía sin megafonía. Bien. Entonces, la iglesia, que es quizá la obra más inacabada de toda la laboral, ¿qué falta en la iglesia? Pues en la iglesia falta el baldaquino. El baldaquino era el remate que tenía aquí sobre las 4 columnas que están en el altar. Ahí va un baldaquino que conjuntamente con las columnas alcanzaría una altura de 18 metros 90, creo recordar, o 19,60, la cifra me baila, ¿no? Eso quedó sin hacer. Hasta hace muy poco, la gente que hablaba sobre la laboral decía que no se hizo porque el Vaticano puso reparos porque excedía la altura del que existe en Roma, en la iglesia de San Pedro. Y claro, nadie se olvida que el que hay en Roma mide 28,6 metros, creo recordar, y el de la laboral mide 19,6, al límite, al punto más alto. Con lo cual, todas esas teorías no se hizo, como todas las obras de la laboral, porque no había dinero. Eso está claro. Tenemos los diseños, los planos que dejaron el equipo de arquitectos del baldaquino, que por cierto, tuvimos que descubrirlos porque estaban mal archivados en la Escuela Técnica de Arquitectura de Madrid y se lo asignaron a un centro que también hizo Luis Moya en Ciudad Lineal, creo recordar, no me acuerdo. Pero bueno, al final descubrimos que eso era de la Universidad Laboral de Gijón y la Escuela Técnica los archivó en la universidad. Por eso disponemos de los originales del baldaquino. El acabado interior de la iglesia era un acabado espectacular, de lujo. Era un acabado que lo diseñó o lo iba a diseñar, está presupuestado, por supuesto, y tenemos los documentos escritos, por el pintor Joaquín Valverde y por el mosaiquista Santiago Padrós. En la zona del altar, en el muro del presbiterio, la bóveda, el presbiterio y el arco iban todos perfectamente realizados con unos diseños de Valverde que, bueno, por los datos que tenemos eran realmente espectaculares. Los 14 espacios de la parte superior que hay en la parte de arriba, entre hornacinas, también eso llevaban una serie de representaciones religiosas importantes. No nos olvidemos que las hornacinas, de las cuales hablaremos luego, teóricamente también llevaban una estatua de un santo en cada una de las 14. Todo eso está sin hacer y se quedó sin hacer. Los espacios entre los confesionarios actuales y las hornacinas también iban revestidos. Y las bovedillas todas alrededor de la puerta principal también, con mosaicos y dibujos. Realmente yo creo que si eso se hubiese acabado, la iglesia laboral sería un auténtico espectáculo. Pero bueno, no se hizo porque el dinero se acabó y no se pudo realizar. En la iglesia, por el exterior, disfrutamos de unos mosaicos hechos por Santiago Padrós, espectaculares, que son 2 arcángeles, Rafael y Miguel, y 4 evangelistas. 4 en teoría, porque solamente hay 3. Falta uno, que es el de San Marcos, que no se hizo. Tampoco sabemos por qué no se hizo, porque lo que sí sabemos documentalmente es que el señor Santiago Padrós le dice, yo lo llamo al gerente, al primer rector, Valentín García, le envío los mosaicos para la iglesia, cuando los reciba usted me avisa y vamos a montarlos. Tenemos la carta del padre Valentín García que dice, los he recibido, pueden mandar el personal, pero finalmente lo que sabemos es que hay
los 2 arcángeles y 3 evangelistas. Falta el cuarto evangelista. También sabemos que los diseños de estos mosaicos fueron hechos por Joaquín Valverde, cuyos diseños originales se encuentran en el Museo de Carmona en Sevilla, que yo creo que debería estar en la Universidad Laboral, pero bueno, no sé por qué motivo está en Carmona. Bien es cierto que para realizar los mosaicos, los diseños originales que están en Carmona, originales además del pintor Valverde, tienen una medida de 2,40 por 1,80. Sabemos por correspondencia que hubo que este hombre, este Valverde, tuvo una afección de una neumonía, algo por el estilo, y delegó que no lo podía hacer y se lo pasó a Santiago Padrós. Pero claro, para hacer los mosaicos que están puestos hoy, hay que hacer primero los dibujos en estarcidos a medida real. Y la medida de esos mosaicos son de 3,80 por 3 y de 4 metros por 3,10. Quiere decir que Santiago Padrós tuvo que coger los diseños de Valverde, reproducirlos a la misma escala, luego hacer los mosaicos y luego ponerlos. Eso es bastante desconocido en tiempos modernos, pero lo que no sabemos es por qué no se montó el San Marcos, que es el que falta y cuya hornacina está vacía, está absolutamente vacía. La construcción de la cúpula, una construcción absolutamente espectacular. Se utilizó el sistema de bóvedas tabicadas. ¿Por qué? Porque si en aquel momento, yo creo, si hubiesen tenido disposición suficiente de cemento y hierro para poder armar el cemento, lo hubiesen hecho. Pero, sin embargo, en la iglesia, con ese sistema solo se hizo el zuncho superior, la corona superior de la iglesia, donde se apoyan los 20 arcos que van sobre el tema. El sistema de bóvedas tabicadas era un sistema muy utilizado por Luis Moya, muy utilizado, estaba enamorado, ya lo hubiese utilizado en Madrid, en la iglesia de San Agustín en Madrid, años antes, con buenos resultados, por lo tanto ya sabía lo que hacía y, la carencia de materiales fue vital para poder hacerlo, sobre todo para decir que lo voy a hacer con bóvedas tabicadas. La bóveda tabicada es un sistema absolutamente manual, pero tiene una extraordinaria ligereza. Tiene una resistencia y un combustible mayor que cualquier otro material de los conocidos y, por supuesto, tiene una economía brutal. Tiene una economía con respecto a los sistemas de hormigón y armados enorme. Hay que tener en cuenta que esa cúpula pesa aproximadamente unas 2.300 toneladas, que es una cantidad importante, ¿no? Y esa cúpula descansa sobre 20 pares de nervaduras de ladrillo que van siempre hacia el anillo exterior de la iglesia. Rematando eso, ¿qué tenemos? Tenemos un linternón que pesa 270 toneladas, que, digamos, es el peso que han puesto ahí para que los nervios vayan atracados contra ese zuncho de hormigón y puedan sujetarse. Es un elemento que está sometido a una presión que hace que esa cúpula se mantenga en equilibrio. Además, en un equilibrio perfecto que, además, a lo largo de los años nos ha demostrado que es así. Bueno, también nos ha demostrado que la unión entre el linternón y la cúpula hecha de bóvedas tabicadas ha tenido a lo largo de los tiempos sus problemas de unión y de humedades constantes a través de esa parte. En el linternón hay 2 cuerpos. Tienen una altura de prácticamente 17 metros sobre la propia cúpula de la iglesia y su interior está decorado absolutamente todo en unos mosaicos preciosos que hizo Santiago Padrós y que remata en la parte superior con una cúpula donde se sitúa también en mosaico cerámico la cruz de Pelayo
con una superficie prácticamente de 4 metros de longitud, ¿no? El único problema del Interdón es que desde abajo, desde el suelo de la iglesia, está a tal altura que no se llega a distinguir. Pero bueno, la belleza del Interdón para mí es indiscutible, es un elemento de gran belleza. Dime cuál es. La 7. Bueno, acabó. La fachada principal del aula magna, que es una fachada también espectacular, no cabe. En ella, Moya parece ser cierto, se basó en 2 modelos básicos del Asia Menor. Uno, en el mercado de Mileto, que fue diseñado en el año 115 después de Cristo, y otro en la biblioteca de Celso en Efeso, antiguo Asia Menor, y las dos son de estilo helenístico. Realmente, cuando uno coge las dos fachadas y coge la laboral, efectivamente son muy similares, son elementos muy similares. A las 8 creo que no. Bueno, ¿a qué hora es? Menos 10. Bueno, tengo 10 minutos, voy a acabar de resumir pronto el tema. El que está enfrente de esa fachada y ve aquellas columnas en la base, que son columnas dóricas, mientras que las columnas superiores son corintias, son más esbeltas, más altas, más bonitas, aquellos balcones, y bueno, realmente está viendo una fachada muy similar, yo diría es más similar a la de Efeso en Asia Menor que a la del mercado de Mileto, pero bueno, tiene una similitud muy parecida. Voy a ir acortando. Bueno, otra parte fundamental es que la laboral, constituida a través del patio, fue articulada a través de 16 patios. Existen 16 patios interiores en el interior de la laboral, de los cuales hay 3 que realmente son diferentes. Lo que se llama el patio barroco, el patio rocalla o el patio dórico. El patio barroco, que según se entra a la derecha, se accede al patio barroco, realmente es una obra de arte aquello. También hay que decir que con esa estructura de planta ovalada, tiene una planta ovalada con 2 escaleras en el lateral que ascienden, que son preciosas, ¿cómo diría yo? Tienen copias en el... O sea, realmente puedo decir, Luis Moya se basaba mucho siempre en el barroco y en el renacimiento italiano, ¿no? Y entonces, digo por acortar el tiempo, que no me puedo hablar. Realmente el que vaya a laboral es digno de entrar en el patio barroco y fijarse en la construcción. Sobre todo, hay unas columnas diferentes a todas las demás que hay por la laboral. En la laboral hay prácticamente unas 100 o 110 columnas, no me acuerdo muy bien, pero ninguna son columnas de carga. Todas son decorativas, no soportan peso. Excepcionalmente hay alguna que tiene alguna estatua encima, pero bueno, son decorativas. Dentro del patio barroco hay 4 columnas decorativas muy interesantes, que son 4 columnas anilladas o fajadas, que se llama, que son hay 2 reproducciones, una de 1536, en la entrada vieja de la Alhambra de Granada, abajo de la ciudad, cuando uno sale a la Alhambra, donde hay unas columnas fajadas, y también en las Salinas Reales del Arco de Senán, en Francia, que fueron hechas durante el reinado de Luis XVI. Realmente podríamos decir que fueron sacadas o de un sitio o de otras, pero son... En el patio Rocalla, que es un patio de transición entre el patio central y la zona deportiva y la zona de jardines, bueno, tiene 2 escalinatas de bajada, está más bien cuidada, pero yo de ahí el único valor que le pongo son las 4 estatuas hechas por el señor Laviada, Manuel Laviada, que están allí, que representan una serie de actividades. Representan el deporte, el trabajo, el estudio y... no me acuerdo, hay otra representación de eso. Realmente es lo válido. Y en el patio dórico, que es un patio que según se baja, sale a la derecha, está allí,
donde actualmente se celebran una serie de actividades que, vamos, son para meterlos en la cárcel, pero bueno, fiestas, jolgorios, no sé, follones, es, digamos, el más desaprovechado, siempre fue el menos visitado, el más abandonado, pero realmente toda la arcada de columnas dóricas en arcadas tal, realmente es una belleza. La torre, vamos a hablar, no podemos dejar de hablar de la torre. La torre está dentro del conjunto del edificio, mientras que en Italia, habitualmente, que era un modelo muy típico que seguía Luis Moya, las torres son todas aisladas, la de la Plaza de San Marcos, las que hay, bueno, en montones de ciudades en Italia, son torres aisladas, no tienen nada que ver. Teóricamente, el modelo de la Torre de Gijón está basado en la Giralda de Sevilla, que a su vez, no nos olvidemos que está basado en la que deriva directamente del Faro de Alejandría. Una llevó a la otra y parece ser que Luis Moya cogió estos ejemplos. No obstante, hay también, en esa torre hay un estilo artístico del imperio almohade árabe, del norte de África y de cuando los árabes estuvieron. Hay mucha similitud con torres almohades de esa época. La torre en sí es lo que es la torre más alta que hay en Asturias, quizá de las más altas de España. Ahí está, lleva 75 años, no se ha movido, no ha pasado nada y bueno, nos permite subir a una altura muy determinada. Hay que hacer una aclaración. En la torre, debajo del mirador, en un módulo de ancho 240, ahí están incrustados, que se hicieron, unos depósitos que valieron para el agua. El agua, no nos olvidemos que se inauguró en el 55, el agua que venía de la traída de Gijón era realmente, no daba suficiente para abastecer a la Universidad Laboral, ¿no? No daba suficiente para la... Bueno, pues para laboral. Entonces, ¿qué diseñaron los arquitectos? Bueno, pues debajo de la torre, en el patio que está delante, se construyeron unos depósitos, unos depósitos donde constantemente el agua de Gijón iba llenándolos. De ahí, una bomba los enviaba al depósito de la torre, que está a 100 metros de altura, no nos olvidemos, y por presión ese agua se distribuye, sin nada más la presión, no nos olvidemos que a 10 metros habrá 10 bares de presión o 9 bares de presión, se distribuía por toda la laboral sin ningún problema. Es una anécdota porque me costó mucho trabajo personalmente encontrar dónde estaban los depósitos. Solamente los localicé por un apunte de un antiguo alumno que vive en Alcalá de Henares, que me dijo que un día que hubo una avería de agua, subió con el padre, bueno, el que hacía de ministro, el que hacía de los suministros de la laboral, era el ministro de tal, subieron a comprobar con un palo en unos depósitos que había arriba. Y yo le dije, oye, ¿dónde está? Y entonces me lo dejó y entonces fuimos, me autorizaron a subir, verlo y comprobamos que efectivamente. Y luego, posteriormente, encontramos los planos en el Archivo Histórico de Oviedo de la construcción de esos depósitos. Bueno, hay una parte importante de hornacinas por toda la Universidad Laboral. Hay un montón de hornacinas que presuponemos que iban a llevar dentro algo. Si sabemos que las dos que están en la entrada del teatro, las dos hornacinas, ahí van a ir dos bustos, porque en el encargo primero, que si me da tiempo hablaremos, en el encargo primero que... En el encargo primero que hicieron a Francisco Trapero, al primer escultor, que fue el que hizo las primeras estatuas de pie, que son las que figuraron en el Aula Magna, le encargaron no 6, 8, 6 para el Aula Magna para arriba y 2 para las hornacinas. Eso sí que lo sabemos. Del resto de hornacinas que hay en eso, no lo sabemos, porque la... Es que acabamos. No, pero es que yo creo que reivindicares algo del teatro, hombre, antes de marchar. Bueno. Lo de las hornacinas para otro día, pues vamos a habilitar otra jornada para hacerle preguntas. Bueno. Pero no marchemos sin hablar del teatro, de algo importante del teatro, ¿vale?
El teatro antiguo. La chica nos va a echar. Del teatro antiguo. Exacto. Bueno, el teatro antiguo que, como saben, tenía una configuración determinada. En el año 2005 comenzaron las obras de que iba a ser la nueva laboral y, digamos, echaron a tierra todo lo que había en el teatro. Yo digo, tengo alguna diferencia de criterio, yo digo que destruyeron el mural que hubiese hecho Enrique Segura. Destruyeron en una parte muy importante. Bueno, ojo, ese mural sufrió mucho entre los años 96 y en el 96 las clarisas se van de la Universidad Laboral. En esa etapa 96 hasta el 2001, yo siempre digo que la Laboral ahí estuvo abierta, entraba cada uno como Pedro por su casa, cogía lo que quería y cogía lo que no quería. Pero lo que está claro es que el mantenimiento que requería el teatro, la ventilación, la conservación, etcétera, no se hizo. Y tuvo un deterioro importante. De hecho, hubo desconchones, luego colocar... Pero bueno, el mural estaba en malas condiciones. Que fuese recuperable, seguramente. En aquel entonces, si se encontrase al artista correspondiente, seguro. Lo que estaba claro, que la idea del gobierno del Principado de Asturias en aquel momento fue cargárselo. Había que cargárselo. Pero nadie tuvo el valor de dar la orden. Supongo que algún funcionario dijo, joder, no lo tiraron, hombre, taparlo. Y lo que hicieron fue taparlo. Teóricamente está tapado. Y bueno, y luego el teatro quitaron las cosas. Bueno, el teatro, a mí el señor Sergio Barragán, arquitecto, en la conversación de 4 horas que yo tuve con él, como yo le apreté un poco en ciertos temas, sobre todo en la caja acústica esa que puse y todo eso, a mí me dijo, mire, Rafael, a mí me encargaron de hacer un teatro socialista y un teatro socialista se ha acabado. Y no vamos a discutir más ese tema. Y es lo único que puedo decir del tema. Punto. El teatro está como está. Muchísimas gracias, porque estamos con el tiempo. Gracias por escuchar este rollo.